A la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en esta mañana vamos a comenzar un nuevo capítulo 5, en el que vamos a poder visualizar los 5 primeros versículos. Este es el pasaje que nos ocupa en esta mañana, Romanos 5, versículos 1 al 5. Vamos a visualizar los excelsos resultados de la justificación. Y es que una vez expuesta la necesidad de la justificación, es decir, todo lo que recordemos, Pablo detallaba desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, y que representaba ese telón de fondo muy oscuro que representaba nuestra actuación de pecaminosidad ante Dios, es decir, la necesidad de la justificación. Y seguidamente, después de visualizar el camino para llegar a esa justificación, esto es todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 25, donde el apóstol, como recordáis, nos presentaba cómo el pecador puede ser justificado. Y decíamos que no era por obras, decíamos que no era por la ley, no son los privilegios especiales, no es la nacionalidad, es tan solo por medio de la fe en Jesucristo, nuestro glorioso Redentor, y todo ello además ilustrado por 2 figuras en el Antiguo Testamento, Abraham e incluso David, ¿no? Ahora el apóstol describe los frutos o las consecuencias de esta gloriosa justificación, ¿no? Y así vemos la linealidad teológica de la epístola. Estamos ante una carta que Pablo escribe a los creyentes en Roma. Así que hay un hilo conductor, no son secciones totalmente dispares que no tienen conexión entre sí. Hay una linealidad, hay una continuidad, y aquí lo vemos de manera clara, ¿no? Hermanos, en este glorioso pasaje encontramos la respuesta a muchos de nuestros problemas espirituales, a muchos de nuestros temores, a nuestras dudas en cuanto a nuestra vida cristiana práctica. Mis hermanos, nada puede ser más iluminador, más reconfortante ni más transformador que abrazar de todo corazón la enseñanza de este pasaje en el que Pablo quiere hablarnos, quiere enfatizar sobre los resultados de haber sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cada beneficio de esta inmensa obra de salvación está ligada con la anterior y es tremendamente gloriosa. Por eso he querido titular este pasaje, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, como una cadena de gloriosos beneficios. Una cadena de gloriosos beneficios. Vamos a leer este precioso pasaje, por tanto, y a vislumbrar esta cadena de gloriosos beneficios. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, y dice así el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, antes de considerar este pasaje, es tremendamente importante señalar que no solo los 5 primeros versículos de este capítulo, sino toda la primera sección del capítulo 5, que serían los versículos 1 al 11, descansan sobre una tremenda afirmación. Justificados, pues, por la fe. Ese es el comienzo de Pablo, como digo, en esta sección del capítulo 5. Los que han estado siguiendo esta serie de Romanos reconocen este término y reconocen su significado, ¿no? Justificados, dikaio, declarar justo, hacer acepto, un término usualmente empleado en un contexto jurídico. Y bajo ese contexto, este término significa literalmente declarar una declaración de inocencia en un tribunal. Literalmente. Mira, cuando alguien es llevado a juicio solo tiene 2 posibilidades: o ser condenado o ser absuelto.
o ser declarado culpable o inocente, o ser condenado o ser justificado. Y ser justificado es una declaración de inocencia. El mensaje del Evangelio, hermano, es que Dios justifica a pecadores culpables que merecen ser condenados. Dios los declara inocentes, Dios los declara justos en su tribunal solo por el hecho de poner toda su confianza en la persona y la obra de Cristo para el perdón de pecados. Eso es un hecho irreversible. Mira, hermano, hermana, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si en algún punto de tu vida reconociste tu pecado y viniste a Cristo en arrepentimiento y fe confiando en Él para tu salvación, esta es tu nueva identidad. Ya fuiste declarado inocente en el tribunal de Dios. Eso es algo tremendamente glorioso que no podemos llegar a comprender con nuestras mentes. Ya fuiste declarado inocente en el tribunal de Dios. Eso es lo que tú eres, eso es lo que define tu existencia. No es tu carrera, no es tu estado civil, si eres casado o soltero, no es tu nivel socioeconómico. Y cuánta importancia damos a esto realmente, ¿no? A veces incluso también los creyentes muchas veces caemos ahí. No, hermano, es tu estatus legal delante de Dios. Eso es realmente importante. No hay nada más importante en tu vida, de hecho, que eso. No hay nada más determinante en tu vida que el hecho de haber sido justificado. Tú eres hijo de Dios por medio del justo Hijo de Dios, el que imputa su justicia a tu persona, a pesar de tu impiedad, a pesar de tu pecado, solo confiando en la persona de Cristo. Así que en base a esto, o como cita el texto griego en el versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ahora es cuando Pablo descarga esa cadena de gloriosos beneficios al creyente, ¿no? Esta es la piedra angular sobre la que Pablo va a sentar todo el pasaje. Encontramos en estos cinco primeros versículos, 5 beneficios espirituales. Y esto es, además, sencillo para que no nos olvidemos. 5 versículos, 5 beneficios espirituales y podamos incluso memorizarlos. 5 beneficios espirituales gloriosos, resultado de esta justificación. Y estos beneficios son gloriosos porque el que los provee es glorioso y su obra es gloriosa. Así que el resultado de la gloriosa obra del glorioso es algo tremendamente glorioso. No puede ser de otra manera. Estos beneficios son, en primer lugar, la paz, versículo 1. En segundo lugar, el acceso a Dios, primera parte del versículo 2. En tercer lugar, la esperanza, segunda parte del versículo 2. En cuarto lugar, el triunfo en las pruebas, versículos 3 y 4. Y finalmente, en quinto lugar, el amor de Dios, versículo 5. Vamos a examinar cada uno de estos eslabones de la gloriosa cadena de beneficios en sus respectivos versículos. Y el primero de ellos, como hemos dicho, es la paz, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por Dios. Por tanto, nuestra salvación es segura, ya que es obra suya, de principio a fin. Y el resultado de la misma es, en primer lugar, paz. Una reconciliación de corazón con Él. Y es importante notar aquí, hermanos, que el apóstol no está hablando de la paz de Dios. Está hablando de la paz con Dios. No está hablando de la paz de Dios, esa quietud, esa serenidad que puede experimentar el creyente en medio de las situaciones más difíciles. Es como la paz de la que Pablo habla, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestras mentes, ¿no? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es el árbitro, como decía nuestro querido hermano Eric Bermejo. Es el árbitro del corazón y de la mente. Esa paz, qué glorioso comprenderlo así. Pablo no está hablando de esa paz en este pasaje. Pablo está hablando aquí de otra paz diferente, muy relacionada con el contexto de este versículo 1. Y recordar que el contexto es jurídico. Estamos hablando de la justificación. Y
como la justificación es una transacción legal, el contexto jurídico aquí es legal. El contexto, perdón, es legal aquí, es jurídico. Así que esta paz para con Dios no es la paz de Dios que experimentamos bajo su cuidado, bajo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una paz legal. Bueno, y vamos a explicar qué es este término teológico de paz legal. Y es realmente interesante. Nuestra posición, nuestro estado judicial ante el juez supremo ha cambiado de una de enemistad a una de reconciliación. Ya no somos considerados enemigos, ahora somos amigos, colocados en la categoría de miembros de la familia de Dios, ni más ni menos. Y todo eso se basa en nuestra relación con Él, y esa relación toma su fundamento no en una experiencia, sino en un estado legal. Déjame aclararlo aún más con una ilustración. Un hombre adopta a un niño desamparado. Esta es una transacción legal. Ahora ese niño ante los ojos de la ley es hijo de ese hombre y por supuesto ambos disfrutan de una comunión íntima. Ese niño experimenta los resultados de esa relación. Hablan juntos, juegan juntos, disfrutan juntos, se ríen juntos, lloran juntos. Se vislumbra un preciado compañerismo. Pero si el niño es, como decimos aquí en nuestra tierra, es pillo, es travieso, es desobediente, los tiempos especiales de intimidad van a verse interrumpidos. Pero ¿qué es lo que no se ve interrumpido? La relación legal. Esa no resulta afectada por la mala conducta de ese niño. Él sigue siendo un hijo legalmente adoptado por ese hombre y es su padre ante la legislación de ese país. Es su hijo legítimo. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Bueno, tenemos que entender que ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada, y menos en este ámbito, ¿no? Pero eso es básicamente lo que ocurre en el marco de esta paz legal. Mira, la paz de Dios es experimental. Se trata de la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, especialmente en los momentos difíciles y traumáticos. Es como hemos ilustrado esa relación tan íntima entre el Padre y el Hijo. A veces viene con un poder consolador y nos sentimos fortalecidos, aun cuando quizá nuestras circunstancias no hayan cambiado a mejor. Pero aun cuando no sentimos esa paz de Dios, y eso es, hermano, por causa de nuestro pecado. Cuando el espíritu se contrista, se entristece, hay una paz que no ha cambiado. La paz legal. La paz que proviene de una obra que cambia nuestra situación legal ante Dios para hacernos sus hijos legítimos. Claro, Él nos ha adoptado. Ahora somos sus hijos legítimos y eso es irreversible. No podemos experimentar la paz de Dios si primeramente no tenemos la paz con Dios. No podemos experimentar ese consuelo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa tranquilidad, si no hemos sido reconciliados, pues, para con Dios. No podemos experimentar esa paz de Dios si primeramente no tenemos la paz con Dios, o sea, la reconciliación. Un restablecimiento de la relación rota. Y esa solo tendrá lugar mediante la justificación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para cambiar nuestro estado legal de injusto a justo, de condenado a salvo, siendo el resultado, por tanto, legal, la paz con Dios. Y es que para aquel que cree en ese reconciliador, en el Redentor, hay paz con Dios. Hay paz con Dios. Yo estoy tranquilo en mi Redentor, en primer lugar, antes que nada, porque sé que la ira de Dios por causa de mi pecado ya no recae sobre mi cabeza. Ese era mi mayor problema. Una ira que yo no podía satisfacer. Yo no podía otra vez, en términos jurídicos, anular el acta de decretos que me era contrario, que iba en contra mía, que me llevaba a la muerte. Yo no podía anularla por mí mismo. Pero ¿sabes qué pasó?
que el eterno Dios se hizo hombre. Vino a este mundo humillándose hasta la muerte y muerte maldita en una cruz. Y allí anuló el acta de los decretos que había contra aquellos que creen en ese glorioso Redentor. Ese acta que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó con él en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él anuló la deuda por completo, pero hizo algo más. Mira, tú puedes tener una deuda con el banco y un amigo tuyo, muy buen amigo por cierto, puede pagarla por completo. Y entonces te has quedado a cero. Bueno, ya no tienes esa deuda, ¿no? Te has quedado a cero. Al menos ya no estás en bancarrota. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Tú tenías una deuda impagable. Por tus obras de justicia no podías sumar ni un céntimo a esa deuda. Era imposible. Y no solo pagó esa deuda. No. Por medio de la justicia de Cristo imputada por Dios al pecador creyente, Él pone a tu cuenta, Él acredita, recordad ese término del que hacíamos referencia, logizomai. Él imputa las riquezas de la gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Él pone a tu cuenta la justicia de Cristo y todos los beneficios que emanan de ella. Claro, los beneficios de la justificación. Hermano, tú eres multimillonario espiritualmente. Él nos hizo multimillonarios espiritualmente. Él no solamente resuelve la deuda, sino que nos acredita todo lo que le pertenece a Cristo. Y eso es algo glorioso. Todo lo que le pertenece a Jesucristo a nuestra cuenta, y solo por medio de la fe. Y yo miro a la cruz, miro a Jesús y digo como aquel himno: ¿con qué paz? ¿Con qué paz? ¿Con qué amor? Hoy contemplo esa cruz donde Él mi maldad expió. Porque hubo uno que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno yo fui de su amor. Y aún después de pecar, seguimos en paz con Dios. Como esta paz es legal y se refiere a nuestra relación, la cual no se ve afectada por la conducta, continúa aún durante un periodo de alejamiento. Sabemos que aún somos hijos de Dios y estamos justificados delante de Él. Y esto, como ya mencionábamos en otras exposiciones, no es una licencia para pecar. Bueno, como la justificación es un hecho irreversible, pues ¿para qué vamos a leer Romanos capítulo 6, ¿no? Que nos tocará dentro de un poquito? Como la gracia sobreabunda, ¿no? Dice Pablo, ¿pecaremos? No hemos entendido nada. Si creemos que como esa justificación es un hecho irreversible, pues bueno, vamos a vivir como queramos en este mundo. Que cuando me pidan el billete para el tren de la salvación yo lo he sacado, pero mientras he vivido como me ha dado la gana. Tú no has entendido nada. Posiblemente no seas ni justificado. Porque el que no está siendo santificado no puede ser justificado. No ha sido justificado, de hecho. Obviamente no es una licencia para pecar, porque el creyente es consciente del precio de esa paz. Un precio que él no ha tenido que pagar, lo ha tenido que pagar Cristo. Y era su sangre preciosa en aquella cruz vertida por ti y por mí, por aquellos que hoy lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. A ti no te ha costado nada, pero a Cristo sí. Y el creyente es consciente de esto y vive en consecuencia a eso. No es infalible en sus actos, frase de mi querido padre, pero sí en sus intenciones. El creyente no es infalible en sus actos, pero sí en sus intenciones. Y finalmente esta paz legal trae consigo victoria y seguridad. Cristo venció, fíjate, y lo decimos poco, Cristo venció a Satanás, Cristo venció al pecado y Cristo venció a la muerte. Con nuestro cambio legal ante Dios, nosotros podemos vencer a Satanás en nuestras luchas. Dice Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y a mí me gusta poner más la respuesta de Pablo al principio de la pregunta. Dios es el que justifica.
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Claro. Si estamos revestidos de su justicia ahora, hermano, ¿quién va a venir con un dedo acusador a decir, ¿qué haces así en la presencia de Dios, con esas vestiduras viles? No, ahora estamos revestidos de su justicia. Pero es que además, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Y la muerte, hermano, la muerte no es sino una entrada para estar siempre con el Señor. Cristo venció a Satanás, Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte. ¿Qué vida más victoriosa tiene el creyente? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En segundo lugar, el segundo de estos beneficios es el acceso a Dios. Primera parte del versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Literalmente la palabra entrada en el original es acceso. Acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Un término, acceso, que se emplea únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento y en cada caso se aplica al acceso a Dios que los creyentes tienen por medio de Jesucristo. Podéis verlo también en Efesios 2:18 y 3:12. Ahí el apóstol Pablo emplea exactamente el mismo término que emplea aquí en Romanos. Mira, un monarca puede indultar, puede perdonar a un traidor y no volver a verlo nunca más. Ese rey o ese monarca puede decir, mira, estás en paz conmigo, solo que no te quiero volver a ver por el palacio. El hecho de que te haya perdonado no quiere decir que yo te quiera tener como amigo. Yo no quiero tener ahora una relación de intimidad con uno que había roto mi ley, la ley del rey. La habías pisoteado. Yo te perdono, pero no te quiero volver a ver el pelo por aquí. Bueno, eso sería lógico, ¿no? Para nuestras mentes finitas, humanas, terrenales. Pero hermanos, cuando Dios reconcilia al pecador y recuerda que tú habías pisoteado esa ley, tú la habías quebrantado, tú le habías dado la espalda a Dios, habías rechazado por completo sus mandamientos, habías cambiado la gloria de Dios por la tuya propia. Cuando Dios reconcilia al pecador, Él nos concede pleno acceso al reino de su gracia. Tenemos paz con Dios y acceso pleno a su presencia. Por causa de nuestra unión con Cristo, dice un querido expositor, se nos hace pasar al salón del trono real y permanecer allí donde quiera que vayamos en el mundo. Siempre estamos en el trono celestial. O como lo expresa nuestro querido hermano John Stott, tenemos el privilegio ahora de vivir en el templo y en el palacio. ¡Qué privilegio! Podemos ir a Dios cuantas veces queramos y poner delante de Él nuestras cuitas, nuestras frustraciones, nuestros problemas, conscientes de que siempre tendremos audiencia con el Rey. A pesar de nuestro pecado, hermano, a pesar de nuestro pecado. Porque Él nos ama. Hay uno intercediendo por nosotros que nos ama. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto es un privilegio. Y de hecho Miguel lo mencionaba en esta mañana, ¿no? Mira, para los judíos la idea de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable. Porque nada más que ver el rostro de Dios, ¿tú sabes a lo que equivalía eso? A morir. Fíjate en las palabras de Isaías, el profeta, en su llamamiento ante esa gloriosa teofanía que podemos ver reflejada en Isaías 6, versículos 5 al 6. Dice el profeta Isaías: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él era consciente de su inmundicia, pero también era consciente de la santidad de Dios. Y hermano, Dios es tan santo que aún los serafines, en este mismo pasaje, con 2 de sus 6 alas se cubrían el rostro. Estamos hablando de seres celestiales. Con 2 de sus 6 alas se cubrían el rostro para no ver la santidad de Dios. Siguiendo la línea histórico-teológica, incluso después de que el tabernáculo fuera construido
y más adelante en el templo, donde, como sabemos, residía la gloria de Dios, se fijaron alrededor de ellos límites muy estrictos, muy estrictos. Un gentil no podía pasar de los linderos exteriores. Las mujeres judías podían ir más allá del límite de los gentiles, pero nada más. Y de igual modo para los hombres y los sacerdotes regulares. Cada grupo, todos ellos tenían permiso para acercarse cada vez más al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios, pero ninguno de ellos podía entrar a ese lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año durante un tiempo muy breve para esparcir sangre un número determinado de veces sobre el propiciatorio, la parte superior del arca del pacto, un día al año conocido como el día de la expiación o el Yom Kippur. Pero la muerte de Cristo puso término a todo eso. Y decía Miguel hoy en Juan capítulo 1, y vimos su gloria. Tú y yo vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Cristo puso fin a todo eso. En este mismo contexto ceremonial y sacerdotal, fíjate en lo que dice el autor a los Hebreos, algo tremendamente glorioso. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y digo que este pasaje es glorioso, ¿sabes por qué? Porque el autor a los Hebreos dice, acércate. El judío diría, tú estás loco, ¿cómo que te acerques? Acércate. Para el gentil, que era aún más inconcebible para él eso, no éramos tocantes a esa ley ni a los mandamientos de Dios, aún es más complicado. Acércate. Si tienes a ese gran sumo sacerdote como rey y señor de tu vida, acércate. Ahora sí, antes no, ahora sí. Si tienes a ese gran sumo sacerdote como rey y señor de tu vida, acércate. Aquel que hizo lo que ningún otro sumo sacerdote pudo hacer en la amplia historia sacerdotal. ¿Sabes lo que hizo? Traspasó los cielos. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene a este mundo para solventar el mayor problema en el corazón del hombre, el pecado. Por tanto, él tenía que ser impecable, tentado en todo, pero sin pecado. Él no podía pecar. Era el único que podía ejecutar esa gloriosa obra de salvación. Y además, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, que además se ha leído en esta mañana también, hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate, un sumo sacerdote de toda esa historia sacerdotal podía traspasar el velo del templo para acceder al lugar santísimo, pero no traspasó el cielo. Tenía que ofrecer primero, en ese día de la expiación, un sacrificio por sus pecados y por los de su familia, antes de comenzar a ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Porque él era pecador, pero este es impecable. Y cada año tenía que introducir esa sangre al lugar santísimo y esparcirla un número determinado de veces sobre el propiciatorio para expiar el pecado del pueblo. Una vez cada año. Con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, por eso es un gran sumo sacerdote. Ya no hay que hacer más ofrendas por el pecado. Ya no hay más Yom Kippur. El día de la expiación por antonomasia acabó en aquella cruz. Él era el perfecto cordero sacrificial, impecable, sin mácula, y a la vez es el gran sumo sacerdote. Él lo hace todo y lo ejecuta de manera perfecta para que tú hoy por fe te acerques. No estés lejos, hermano, no estés lejos.
Mira bien la obra perfecta de salvación. No estés lejos, acércate. Acércate. Esto es un privilegio que aún nuestra mente gentil no llega a comprender a la perfección. Es un enorme privilegio. Tú puedes acercarte. Tus ojos hoy ven al Rey. Contemplamos la gloria de Dios a cara descubierta como si fuera un espejo. Y somos transformados por esa misma gloria. Porque ese gran sumo sacerdote intercede por ti de tal manera que puedas acceder al salón del Rey, al trono de gracia, donde vas a encontrar gloria y más gloria. No vas a encontrar nada más, ni nada menos. Es algo tremendo, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y por si todo eso fuera poco, creo que no, ese acceso es permanente y seguro, dice Pablo, ¿no? Dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmes. El término en el original significa inconmovible. Lo que Pablo está diciendo es que en el caso del creyente ese acceso no se puede perder porque no depende de nuestro desempeño, depende de la gracia. Así que tenemos acceso al Dios de gracia por gracia, no por obras. No por nuestro desempeño. Ese acceso es inconmovible. Nadie nos lo puede quitar. Mira, hermano, la única manera en la que perderíamos ese acceso, ¿sabes cuál sería? Que Dios dejara de ser un Dios de gracia. Entonces nosotros caeríamos en desgracia. Pero gloria a Dios que su gracia no cambia. Está fundamentada en la inmutabilidad de Dios. Un atributo comunicable, la gracia, que descansa sobre un atributo incomunicable de Dios, su inmutabilidad. Y eso nos hace, como hemos leído en Hebreos, acercarnos, pero además confiadamente. Confiados, porque los creyentes vivimos en la esfera de la gracia, no en la de las obras. Y precisamente por eso es imposible que perdamos el acceso a la presencia misma de Dios. Y esto nos lleva al tercer eslabón de nuestra cadena de beneficios, la esperanza. Segunda parte del versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como nuestra salvación no depende de nuestro desempeño como cristianos, sino de la gracia de Dios, los creyentes podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué frase más gloriosa? Es curioso que Pablo emplea prácticamente el mismo término que encontramos en el capítulo 3, versículo 27 de esta misma epístola, cuando él señalaba que el creyente no tiene nada de que jactarse con respecto a la salvación, porque es de Dios, de principio a fin, y decía el apóstol, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y decía Pablo, no, sino por la ley de la fe. Esa palabrita jactancia es la misma en el koiné que la que está empleando Pablo aquí como gloriarnos. ¿Qué quiere decir entonces Pablo aquí? Mira, con respecto a la salvación no hay nada de que jactarse. Pero una vez salvos, dice Pablo, si hay algo de lo que jactarse, el hombre no tiene en sí nada de que jactarse, pero si hay algo de lo que jactarse, es de la esperanza de la gloria de Dios. Si hay algo, y también el término original se puede traducir así, de lo que sentirnos orgullosos, es de la esperanza de la gloria de Dios. Así que ¿tienen los cristianos algo de que jactarse en ellos mismos? No, claro que no. Pero nosotros sí podemos jactarnos en lo que Dios nos ha dado. Podemos jactarnos, gloriarnos, regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es imposible que seamos decepcionados. Dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 5 que esa esperanza no avergüenza, no nos defrauda, literalmente en el original, porque Cristo compró para nosotros esa esperanza a precio de su bendita sangre. ¿Y qué es lo que esperamos, hermano? Con toda certeza la contemplación y participación del radiante esplendor de la gloria de Dios. Como nuestro querido hermano Martin Lloyd-Jones apunta acerca de ese momento cuando estemos en la gloria de Dios, y prefiero decirlo con las palabras de este querido autor, dice Martin Lloyd-Jones, ese es el destino futuro
prometido a cada creyente verdadero. Entrar en el salón del trono del Todopoderoso y verlo a Él cara a cara, en toda su magnificencia. Partícipes de esa gloria, esto es, glorificados. Aún aquí y ahora estamos experimentando una transformación para llegar a ser más y más como Cristo. Ese es el campo de la santificación, dice nuestro hermano. Mas esta no va a ser completada de este lado del mar de cristal. Pero llegará el día en el que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Estas son palabras del Señor Jesús en Mateo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tal como está en este momento a la diestra de Dios, es el modelo para los nuestros. Ahora mismo está glorificado y brillando en todo su esplendor, y algún día será copiado en nuestros cuerpos. Seremos como su humanidad glorificada y le veremos en toda su gloria. Y dice el autor al final, asómbrate por esta maravilla. Claro, es asombroso y maravilloso. De manera que los resultados de la justificación, si nos percatamos, hasta aquí tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el presente y tienen que ver con el futuro. En el pasado ya fuimos justificados, ya obtuvimos el perdón de todos nuestros pecados, incluso de los que no has cometido todavía, pero vas a cometer, que eso a veces no lo entendemos y no lo comprendemos. El Señor ya murió por esos pecados y los perdonó. Eso ha ocurrido en el pasado. Ahora en el presente tenemos paz para con Dios. Tenemos acceso por la fe al Dios de gracia. Y en el futuro nos espera la herencia de contemplar su gloria por la eternidad. Bueno, Pablo ya apunta a esto en el capítulo 8 de esta misma epístola a los romanos en el versículo 30, cuando dice, en el plano de redención de parte de Dios, que además el apóstol apunta que es desde la eternidad y hasta la eternidad, fíjate lo que dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, por tanto llamados para salvación y justificados en base a la obra de Cristo gloriosa solo por medio de la fe. ¿Sabes cómo Pablo los ve ya? En gloria, glorificados. ¡Qué esperanza, hermano! Pablo lo ve en una misma línea, en un mismo plano. No es algo incidental que seamos glorificados, que acabemos siendo glorificados. No es algo sujeto a nuestras obras. Bueno, yo voy a sudar la salvación, a ver si me gano la glorificación. Entré a la salvación por gracia, pero ahora la tengo que mantener por obras. No, hermano. Tú entras a la salvación por gracia y se mantiene por gracia. Pablo los ve en gloria, lo ve en un mismo plano. No es algo dependiente de nuestras obras, es algo seguro, totalmente seguro, porque descansa en Dios. Él nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos glorificará. Eso es algo seguro. No hay duda de que la obra gloriosa de redención empieza y acaba en Dios, y yo descanso tranquilo, muy tranquilo, sabiendo que esa gloriosa obra descansa en el eterno Rey que hiló toda la historia redentora para que tú y yo, hermano, un día veamos al Dios de la gloria. Es debido a todo esto que ahora también podemos gloriarnos en las tribulaciones. Y es que en cuarto lugar, el cuarto eslabón de esta cadena es por tanto el triunfo en las pruebas. Versículos 3 y 4. Y no solo esto, dice el apóstol, sino que también, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y no olvidemos que al ser una cadena de bendiciones, estas están entrelazadas entre sí. Debido a que tenemos paz con Dios, tenemos acceso pleno, constante, permanente y seguro al Dios de gracia, lo que nos hace tener una esperanza ciertísima de la gloria de Dios. Y ahora podemos gloriarnos, podemos regocijarnos en los sufrimientos que vienen a nosotros como cristianos por el hecho de ser cristianos.
Los sufrimientos en cuestión se traducen generalmente como tribulaciones, con el sentido de penas y dolores, temores y frustraciones, privaciones y desencantos. Pero aquí Pablo más bien se refiere a presiones, thlipsis en el original, referidas en particular a la oposición y a la persecución de un mundo hostil. Este término, de hecho, era casi siempre un término técnico para el sufrimiento que el pueblo de Dios ha de esperar en los últimos días antes del fin. Es el mismo término, fíjate, que nuestro Señor emplea en Juan 16:33, cuando le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis thlipsis, aflicción, presiones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, Pablo dice a los creyentes de Asia Menor en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas thlipsis, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿A dónde quiere apuntar el apóstol Pablo con esos 3 versículos, incluidos el de Romanos? Utilizando este término. Esto no es algo opcional, hermanos. El sufrimiento no es algo opcional. Es necesario. Y eso es muy difícil de comprender. Se va comprendiendo a lo largo de nuestra vida. Incluso yo a veces veo que con mi edad exponer ciertos versículos de la Biblia puede parecer poco riguroso para vosotros. Bueno, este que está hablando de sufrimiento si tiene 30 años. Bueno, el Señor también ha trabajado con mi corazón en ciertos aspectos, ¿no? Para comprender a dónde apunta el apóstol Pablo con estas expresiones. Pero efectivamente, el Señor a muchos de vosotros os ha probado mucho más que a mí. Eso no es opcional, hermanos, es algo necesario. Pero en vez de amargarnos ante esa realidad, en vez de aceptarlo con estoica resignación, bueno, pues ya está, esto es lo que hay, ¿no? Es algo bíblico, pues nos lo comemos. No, así no es como hay que aceptarlo, hermano. Pablo dice, y te dice a ti: glóriate en las tribulaciones. Y no sé si hemos notado esa preposición en las tribulaciones. En. Lo que Pablo no dice en nuestro texto, y por eso es muy importante analizar gramaticalmente el texto, es que nos gloriamos después de que pasen las tribulaciones. Al final de ese túnel oscuro nos espera la gloria, así que yo voy a tomar esto con filosofía. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo tampoco dice: nos gloriamos a pesar de las tribulaciones. Es decir, bueno, lo estoy pasando mal, pero después de todo tengo otras cosas que me consuelan. No. Pablo dice: nos gozamos en las tribulaciones. Nos gloriamos por causa de las tribulaciones. Las tribulaciones son un motivo de gozo, pero no lo veas bajo el equivocado prisma masoquista. Los creyentes no somos masoquistas. Eso me lo decía un compañero hace cierto tiempo. Es que los creyentes sois masoquistas, estáis amargados. No, nosotros no buscamos el sufrimiento como liberación espiritual o apariencia de piedad. Incluso viéndote en una áurea superior al que no tiene el sufrimiento, quizá tan acrecentado como tú. No, eso es perverso. No, Pablo no está diciendo nada de eso. Más bien el creyente puede gloriarse en las tribulaciones, en primer lugar, y no hablo yo en mi inexperiencia quizá de sufrimiento, sino que habla la Biblia. En primer lugar, porque las tribulaciones nos aseguran que estamos transitando por el camino que lleva a la gloria. Mira, hermanos, si tú estás sufriendo por causa de tu relación con Cristo, estás en el camino correcto. Eso es lo que te dice Pablo. Vas por buen camino. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 17. Que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y a veces nos olvidamos del condicional que aporta el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ves ahora la relación entre el sufrimiento y la gloria? Claro, recuerda que Cristo entró en la gloria pasando por la cruz. Y nuestros sufrimientos no son comparables ni un ápice con los de Cristo. Pero estamos en Cristo gracias a su sacrificio. Eso no lo olvides cuando estés en la prueba. El siervo sufriente te acompaña en tu sufrimiento.
Pero también nos gloriamos en las tribulaciones, en segundo lugar, por el resultado que producen en nuestro carácter. Pablo dice que el sufrimiento produce paciencia, mejor traducido como perseverancia. Y qué riqueza espiritual en una sola palabra, hupomoné. Es decir, la capacidad para aguantar o resistir en medio de las pruebas sin abandonar la lucha. Es literalmente resistencia bajo presión. Y no es la misma paciencia que vemos en Gálatas capítulo 5 como una faceta del fruto del Espíritu. Eso es un término diferente, macrothumia, que no tiene tanta relación con hupomoné. ¿Por qué? Porque tú puedes tener esa paciencia como faceta del fruto del Espíritu trabajando en ti. Puedes tener macrothumia, pero no tener hupomoné. No tener capacidad de resistir bajo la presión sin abandonar la lucha. Por eso es tan importante, por eso el sufrimiento es tan necesario en la vida del creyente, porque saca a relucir hupomoné, la perseverancia. Y esa resistencia bajo presión, dice Pablo, produce carácter probado o carácter aprobado. La palabra que Pablo está usando aquí significa validación. Como cuando los metales preciosos como el oro y la plata se prueban con fuego para liberarlos de la impureza, para hacerlos más perfectos. En este contexto nos habla de una persona que ha sido probada y ha pasado la prueba. Probado y aprobado, como dice nuestra querida hermana Margarita Burt. Porque en vez de llenarse de amargura, en vez de llenarse de descontento, esa persona sabe que Dios está bajo el control. Fíjate lo que dice Job en Poesía Hebrea en el capítulo 23, versículos 10 al 13 del libro que lleva su mismo nombre, Job. Capítulo 23, versículos 10 al 13. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios sabe lo que está haciendo. Yo no entiendo esa aflicción. Yo no lo entiendo. Pero Dios sabe lo que Él está haciendo en mi vida y te aseguro que es para perfección de nuestros corazones. Dice nuestro hermano Sugel Michelem que a través del sufrimiento nuestra teología pasa de la doctrina a la práctica. Qué buena frase. No es lo mismo tener la convicción de que Dios es soberano, tener el convencimiento de que Él es un Dios de amor, es un Dios de sabiduría, que Él decreta todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, que descansar en esas verdades cuando estamos en medio del dolor. Eso es mucho más difícil. Quizás durante estos meses el Señor me ha guiado a considerar la biografía de algunos creyentes que ejemplifican justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Y posiblemente la biografía que menos había considerado en el pasado, pero más me está impactando en el presente, es la de Corrie ten Boom. Mientras vivía en una Holanda ocupada por los alemanes en 1944, Corrie ten Boom dirigía una red clandestina que protegía a cientos de judíos por todo el país. Esta labor le llevó a ella y a su familia a Ravensbrück, un despreciable campo de concentración nazi, donde un sufrimiento indescriptible se convirtió en el marco para un nuevo ministerio de reuniones de oración en barracas infestadas de pulgas, y también se ministraba la palabra de Dios a todo aquel que lo necesitara. En 1944 toda su familia fue enviada primero a prisiones neerlandesas y finalmente a campos de concentración. Su padre, Casper, murió en prisión a los 84 años de edad, declarando: sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios. Corrie y su hermana Betsy estuvieron en 3 prisiones diferentes durante los siguientes 10 meses después de su arresto, hasta que fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín, en Alemania. Betsy, de 59 años, murió al poco tiempo de llegar allí. No logró soportar las privaciones a las que fue sometida. El hermano, Willem, de 60 años, cuyo crimen había sido colaborar con la resistencia, contrajo tuberculosis durante su estancia en la cárcel y murió poco después de terminar la guerra. Otro de los sobrinos de Corrie, Christian, de 24 años, fue llevado al campo de Bergen-Belsen, también acusado de formar parte de la resistencia, y nunca más se supo de él.
De modo que cuatro miembros de la familia Ten Boom ofrendaron sus vidas frente al compromiso que habían asumido para salvar las de otros seres humanos. Y esto es tan solo un ápice de la vida de Corrie Ten Boom. Mira, Corrie podría hablarnos largo y tendido del sufrimiento. Podría compadecerse más que tú y yo juntos. Pero tú sabes lo que dijo al final de su vida, y eso es lo que a mí me impactaba. Ella decía: Jesús no prometió cambiar las circunstancias que nos rodean. Él prometió una gran paz, una gran alegría en aquellos que aprenden a creer que Dios realmente controla todas las cosas. Probada y aprobada. Porque en vez de llenarse de amargura, en vez de llenarse de descontento, Corrie sabía que Dios está bajo el control. Es ahí donde nuestra teología pasa a la práctica. Y este carácter probado, nos dice Pablo, nos provee, en último lugar, de esperanza. Así que el sufrimiento produce paciencia o resistencia bajo presión, la paciencia entereza de carácter o carácter probado, y finalmente la entereza de carácter a su vez produce esperanza. Confiamos pacientes en el soberano Dios, que bajo la prueba pule nuestro carácter, tanto ahora como también en el futuro, para que salgamos perfeccionados y esperanzados. Y de esa esperanza es de la que Pablo se gloría en el versículo 2. Y volvemos arriba, fíjate. Vamos a leer un momento de nuevo el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es ahora cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo se gloria en la esperanza antes de gloriarse en la tribulación. ¿Sabes por qué? Porque sabe que al final de su tribulación, ¿sabes lo que encuentra? Fíjate, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. El sufrimiento nos lleva al único lugar donde podemos encontrar esperanza genuina y verdadera. Y es muy consolador, hermano, saber que tras el sufrimiento para el creyente queda esperanza. Y eso nos lleva al último eslabón. El amor de Dios, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza, dice Pablo, no desilusiona, no defrauda literalmente. Nunca será motivo de decepción porque es una esperanza enraizada en el amor de Dios que es inmutable y eterno. De ahí lo que sigue diciendo Pablo en el texto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, hermano, todos los que han sido justificados por la fe ahora tienen el Espíritu Santo morando permanentemente en ellos. Todos los que han sido justificados tienen el Espíritu Santo trabajando como el Consolador, como el Paracletos en ellos. Y, hermano, uno de los ministerios principales del Espíritu Santo en nuestros corazones es asegurarnos que Dios nos ama. Es algo interno del corazón, es el consolador, es estar en medio del dolor y decir, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Y Pablo dice que ese amor ha sido derramado, es un diluvio de la certeza del amor de Dios hacia nuestros corazones. Y Pablo nos va a dar la prueba de ese amor en el versículo 8 en nuestra próxima exposición. ¿Tú sabes cuál es la prueba de que Dios nos ama, hermano? ¿Tú sabes qué permite que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en tu corazón? Lee el versículo 8 de este capítulo 5 y léelo conmigo en voz alta. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, hermano. Cristo murió por ti, hermana. Ahí está la más grande demostración del amor de Dios. He ahí, mis hermanos, algunos de los gloriosos resultados de la justificación por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él tenemos acceso pleno y permanente al Dios de gracia
Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y debido a todas esas cosas ahora podemos gloriarnos en las tribulaciones. Yo no sé si estamos considerando el glorioso privilegio que tenemos al ser sus hijos. Pero si este pasaje no te ha deslumbrado de privilegios y beneficios, yo no sé qué puede hacerlo. Yo no sé qué puede hacerlo. Y sí, sabemos que Dios no nos ha prometido una vida fuera de problemas, sin problemas en este mundo. Pero, mis hermanos, ningún problema puede ser tan grande que sobrepase las bendiciones que tenemos en Cristo. No, hermano, no, hermana, si tú eres creyente, tú no eres digno de conmiseración. Tú no eres digno de lástima. No, tú no eres digno de lástima. No permitas que la autocompasión se adueñe de ti. Por más dificultades que tengan, nosotros tenemos la certeza, va a decir Pablo más adelante en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No existe color, no hay comparación entre una cosa y la otra. Y yo sé que muchos de los hermanos que están aquí viven bajo pruebas muy duras, bajo sufrimientos. Pero este pasaje nos lleva a considerar que nuestro problema no es del tamaño de nuestro Dios. Nuestro Dios es mucho más grande. Nuestro Dios es mucho más grande. Y estaremos, como dice Pablo a los Corintios, atribulados en todo, sí, pero no angustiados. En apuros, sí, pero no desesperados. Perseguidos, sí, pero no desamparados. Derribados, sí, pero no destruidos. ¿Sabes por qué? Lo dice Pablo un poquito antes de ese versículo. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Tú eres débil, tú eres un vaso de barro, yo soy un vaso de barro. Somos frágiles, pero tenemos tal tesoro en nuestro interior. Estamos en las manos de un Dios grande, tan grande, hermano, que nos ha justificado. No lo olvides. Cuando estés en la prueba, nadie te puede quitar lo que Dios te dio por gracia, simplemente porque fue Él el que te lo dio. Nadie. No lo olvides cuando estés en la prueba. Aférrate a esa gloriosa obra de justificación. Aférrate a los beneficios que emanan de ella. Vive en consecuencia a ellos. El sufrimiento se verá minimizado ante los beneficios presentes y la gloriosa expectativa celestial que el creyente, como un ancla firme del alma, dice el autor a Hebreos, posee para sí. Pero si tú estás aquí sin Cristo, tu condición es totalmente opuesta a la que hemos presentado, descrito en este mensaje. En vez de estar en paz con Dios, estás en guerra con Él. Su ira todavía permanece sobre ti por causa de tus pecados. En vez de tener acceso al Dios de gracia, en vez de poder disfrutar de la esperanza segura de la gloria de Dios, tú vas camino a una horrible condenación en el infierno si no te arrepientes. Y no tienes razón alguna para gloriarte en las tribulaciones. Pero amigo mío, y ese es el mensaje del Evangelio, todo eso puede cambiar en este mismo instante si depositas toda tu confianza en la persona y la obra de Cristo. Y es solo por medio de la fe que somos justificados, no por tu esfuerzo personal. Es por descansar únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Amigo mío, no abandones este lugar sin acogerte humildemente a esa gracia que Dios te está ofreciendo hoy en el Evangelio. Todas esas bendiciones que hemos descrito hoy están disponibles para ti, solo por gracia, solo por fe. Así que ven a Él y ven ahora. A Él sea la gloria en esta mañana.